Bien, estamos a martes 1 de diciembre. Hemos comenzado nuevo mes y es un mes especial porque, bueno, diciembre siempre es un mes distinto. Es el mes de la Navidad y bueno, es un tiempo entrañable. Es un tiempo especial, así que ya mismito estamos despidiendo este 2020 y comenzando un nuevo año. Bienvenidos a todos los que estáis aquí en la iglesia, en el local, y bienvenidos los que se conectarán a través de Facebook, el directo. Algunos ya se están conectando. Y bueno, pues hoy vamos a estudiar un tema, vamos a seguir en la línea de los martes. Estamos todos los martes ocupándonos en una serie que hemos titulado El mundo de las tinieblas y en el que estamos hablando acerca de este tema, de temas así variados. Hoy vamos a hablar de la liberación espiritual, vamos a hablar de las posesiones demoníacas y cosas de este tipo. Entonces, bueno, espero que estéis tranquilos en el Señor, para que después no os dé miedo y eso. No es una película de terror, es lo que la Biblia enseña y cosas que tenemos que conocer. Entonces, pues vamos a hacer una oración antes que nada para pedirle a Dios que Él sea quien nos dirija y aprovecharemos el tiempo y comenzamos ya el estudio bíblico. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí juntos en tu nombre. Gracias por los hermanos que han hecho el esfuerzo para venir. Evidentemente es mucho más cómodo quedarse en casa y ahora que viene el invierno, calentitos y estar allí cómodos en un sofá. Pero, Señor, no hacemos las cosas por nuestra satisfacción personal, por el placer de la carne. Hacemos lo que creemos que tenemos que hacer, que es tu voluntad, lo que tu palabra nos enseña. Así que muchas gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Yo los bendigo en tu nombre, pero ellos ya van a ser bendecidos porque todo lo que hacemos en tu nombre siempre traerá bendición. Guíanos y dirígenos en todo este estudio. Llévanos de tu mano, Señor, para que podamos entender todas las verdades de tu palabra, que podamos discernir lo que es verdad de lo que no lo es, de la doctrina sana, de la falsa doctrina. Danos luz, llénanos de tu luz, Señor, y que el Espíritu Santo nos ilumine, nos revele esta verdad, y de esa forma hoy podamos salir edificados como iglesia. Gracias por todo, Señor, por estar con nosotros, y te pido de todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues un saludo también a los hermanos que están en el directo de Facebook. Puedo leer algunos saludos de los que han escrito en este chat directo. Miriam ha escrito buenas noches. Gabriel y Yolanda también han escrito buenas noches. Juan Bermudo también ha saludado, pero Juan también está aquí en el local. De momento, de todos los que han escrito algo, es el único que está aquí en el local, Juan. Somos poquitos, es mejor, es más cómodo en casa. Paco también ha saludado, Beatriz también y Benito también. A Benito lo vamos a disculpar porque está un poco malito, está un poco pachuchín, entonces él se quedó en casa. Bueno, es una lástima los que no habéis venido porque hace un ratito hemos estado repartiendo billetes de 100 euros a los que sí han venido. Bien, sí. Los que no han venido, había una bendición especial hoy. Bueno, Ana Rita se ríe, está por aquí, se ríe de felicidad, de contenta. Y Juan también, están todos contentos. Todos los que han venido están súper contentos hoy. He dicho 100, no 50. Dos billetes de 50. Bien, hoy vamos a tener un estudio, como hemos dicho, en la línea de lo que estamos viendo los últimos martes.
Quizás hoy un poquito diferente, habíamos estado hablando de pseudoterapias, de filosofías orientales, de cosas que se involucran en la Iglesia y aunque pueden parecer así como inofensivas, como cosas que no tienen mucha trascendencia, las hemos metido dentro de este tema que hemos titulado El mundo de las tinieblas, porque realmente detrás de todo eso está el diablo, está Satanás. Estamos hablando de prácticas espirituales con espíritus que participan en cosas de estas y entonces pues detrás de todo eso, si no está Dios, está el diablo. Es algo evidente. Hoy vamos a hablar de liberación espiritual y vamos a hablar de posesiones demoníacas. Así que nos vamos a ir a un texto que se encuentra en Marcos capítulo 5. En la Biblia hay diferentes pasajes en los que se nos narra algún encuentro de Jesús con personas endemoniadas. Y en este caso es una posesión un tanto peculiar por las características que rodean a este hecho. Mira, el tema de la liberación y la posesión demoníaca es un tema que quizás, mira, en las iglesias suele pasar, o no se habla nada de esto, o hay iglesias que no hablan nada de esto, o hay iglesias que están todo el día hablando de esto. Entonces es como que no hay un punto intermedio. Los que no hablan de esto, pues es quizás por desconocimiento, por temor, porque no saben cómo manejar estos temas. Y los que están hablando siempre de esto es porque enfocan en la Iglesia la guerra espiritual, ministerio de liberación, y todo lo que se habla en la Iglesia está relacionado con esto. Entonces, bueno, no es distinto a otro tema en la Escritura. Es un tema más de todo lo que la Biblia nos enseña. Es algo real, es algo que está aquí en la Biblia. No estamos hablando de la película de El Exorcista o de exorcismos y de manifestaciones así del mal. Mira, normalmente el diablo utiliza la ignorancia de las personas y también puede de los creyentes para infundir miedo, terror, para, bueno, manipular a la gente utilizando esa base de miedo. El miedo es algo que nos condiciona, sin duda. Si tú tienes miedo a algo, estás condicionado. Si tú tienes miedo a las alturas, pues procurar no subirte a una altura. Si tú tienes miedo a las arañas y ves una araña, pues sales corriendo que te matas. Entonces, pues el miedo nos condiciona. Si tú tienes miedo al mundo espiritual, bueno, pues entonces estás condicionado. Pero la Biblia nos enseña acerca de todo esto y la verdad nos hace libres. Cuando tú conoces la verdad, cuando conoces lo que la Escritura dice, no tienes por qué tener más temor. Pero repito, hay muchas iglesias que desconocen estos temas, no se habla, no se enseña, no se sabe cómo enfocar, y hay otras iglesias que se van al otro extremo. Todo el día son liberaciones y posesiones, el demonio está en todas partes, lo ven por todo lugar y hay que hacer guerra espiritual a todas horas. Es a veces hasta gracioso ver a algunos de estos ministros que salen a predicar vestidos de uniforme militar y todo, porque como están en guerra espiritual, ¿no? Pues se visten hasta de militares y cosas así. Bueno, está bien, no me imagino yo a Jesús haciendo esas cosas, pero cada uno es libre de hacer lo que le parezca. Recuerdo que hace años, cuando yo era jovencito, estábamos en la iglesia, algunos que estabais por allí pues lo recordaréis, resulta que hubo una serie de cuestiones o sucesos relacionados con estos temas espirituales, de espíritus, de influencia del diablo y cosas de estas así en la iglesia. Hubo varias cosas que se juntaron ahí en un tiempo y de pronto la iglesia se vio sumida en una situación muy extraña porque la gente vivía con miedo, estaban con miedo, había una especie de psicosis dentro de la iglesia. Los hermanos estaban en sus casas con miedo. Me acuerdo una noche que a la 1 así de la mañana me llamó una mujer de la iglesia a mi casa para decirme que estaba muy asustada, que oía ruidos por el tejado de su casa. Y yo dije, bueno, pues si eso es normal, ¿no? Siempre se oyen ruidos.
pero estaba muy asustada por todo esto espiritual que estábamos hablando. Me acuerdo que de pronto a la iglesia le inquietó el tema de la influencia del diablo, de la posesión demoníaca, de los espíritus malignos. Y me acuerdo que los hermanos de Decisión, José Pablo Sánchez, su esposa Jane, trajeron una película. Dijeron, bueno, como vemos que estáis inquietos, que os preocupa este tema, pues hemos traído una película que trata este tema para verla. ¿Estabas tú? ¿Tú estabas? Yo estabas tú, ya sé, sí. A ti te digo, a la Rosario. Bueno, pues trajeron la película, la pusimos en casa de esta hermana y éramos un grupo, no éramos muchos, éramos un grupo pequeño. Y entonces pues era una película que trataba eso, el tema de una posesión, pero bueno, era desde un enfoque cristiano, o sea, no era una película de estas de Hollywood de terror. Y estábamos viéndola y de pronto la hermana que estaba allí sentada viendo la película se levantó gritando y salió corriendo gritando por la casa. Y todos pues nos quedamos muy asustados, todos allí nos quedemos así, ¿no? Si estás viendo una película así y la que tienes al lado te pega un grito y se levanta y se va corriendo y gritando y eso, pues imagínate, ¿no? Todos allí asustados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estábamos todos. Había reuniones de oración donde se llegó a manifestar algún espíritu maligno. Benito, que no está hoy aquí, seguro que se acordará, y Paco también. Paco y Benito no están aquí, pero ellos se acordarán en un grupo de oración en el que hubo una manifestación demoníaca en uno de los presentes, que después supimos que era una persona que había dado testimonio de creer, pero que probablemente no había creído. Después abandonó la iglesia, estaba metido en tema de homosexualidad, vivía su vida. A la vez también, más o menos por ese tiempo, una de las personas que vino y estaba en la iglesia venía de un contexto espiritista, porque ella dejó a su marido para irse con un hombre que practicaba la curandería, era curandero, y era parapsicólogo y tenía no sé cuántos títulos más así de ciencias ocultas y cosas de estas. Entonces esta mujer, después de estar en ese mundo, conoce la iglesia, viene a la iglesia y pide ayuda a la iglesia porque quiere salir de todo eso y venir, porque se sentía presionada, se sentía coaccionada. Ella contaba de que le pasaban cosas extrañas, como estar en su casa y de pronto llenarse toda la habitación de humo, sin que hubiese nada que produjese ese humo, o sentir mucho frío de pronto, o cosas de este tipo, ¿no? Manifestaciones supuestamente espirituales. Total, que ocurrieron una serie de acontecimientos en los que la iglesia se vio involucrada y la iglesia no sabía cómo manejar esto. Los líderes de la iglesia no sabían qué hacer. No se sabía qué hacer. Vamos a orar, pero no se sabía qué hacer con todo esto. Entonces hubo un tiempo de psicosis, de miedo, la gente estaba muy asustada. Me acuerdo que incluso contactamos con un hermano, ahora somos muy amigos, un querido hermano, el pastor principal de las iglesias Betania y también dirige Radio Onda Paz, el pastor Julio Pérez. Y él, pues, le invitemos un día para que nos asesorase y ayudase con todo esto, porque ahí los líderes estaban perdidos, no sabían qué hacer con todo esto. Y había gente en la iglesia que sufría episodios hasta de pánico. Bueno, el diablo utiliza la ignorancia para provocar todo esto, para quitar la paz del creyente y bueno, y más cosas, ¿no? Ahí había personas en la iglesia que habían tenido un trasfondo en su pasado con temas espirituales, con haberse metido en asuntos, en fin. Pero la Biblia enseña acerca de este tema y no es distinto a otro. El diablo siempre está ahí y los espíritus malignos siempre están ahí. O sea, nosotros no podemos ver el mundo espiritual con nuestros ojos físicos, pero el mundo espiritual es real y existe a nuestro alrededor.
Y lo mismo que hay ángeles de Dios, también hay ángeles caídos, o sea, demonios. Y están ahí. Seguramente que si nosotros pudiésemos ver el mundo espiritual, pues igual sí nos asustábamos, porque los espíritus están ahí, nos rodean. La Biblia habla de que Satanás es el tentador, la influencia de Satanás en el mundo, lo hemos estudiado en días anteriores, es algo muy evidente. Este mundo sigue la corriente del príncipe de la potestad del aire. Y los demonios y los ángeles caídos, los espíritus malignos, están a nuestro alrededor constantemente. Entonces, claro, el hecho de que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no dice así el refrán? Sí, ¿no? Si no lo vemos, pues vamos tan tranquilos. Pero lo sabemos porque la Biblia dice que eso es así. El hecho de que no lo veamos no quiere decir que no esté. Y el hecho de que sepamos que está, pues nos lleva a conocer lo que la Biblia nos dice respecto y por lo tanto estamos tranquilos. O sea, quiero decir que no porque de pronto tomamos conciencia de que están ahí, las cosas cambian, como pasó en esta iglesia hace tantos años, que la gente vivía episodios de pánico, que sentían que había ruidos en la casa, que se movían muebles y cosas de este tipo. Si lo piensas fríamente, que se mueva un mueble, ¿qué tiene de terrorífico? ¿Que puedes hacer limpieza detrás? Puedes hacer limpieza detrás, dice Tamara. En las películas de terror está allí la chica en su casa sola y de pronto hay una mesa y hace la mesa ¡bum! Y se mueve sola. ¡Qué miedo que da eso! O sea, tú lo piensas fríamente y dices, ha movido una mesa sola. ¿Pero para qué van a mover los muebles? ¿Por qué da miedo eso? Bueno, porque se supone que el que lo ha movido es un espíritu maligno. Sí, pero es que los espíritus están siempre ahí, aunque no muevan los muebles, están. Y tenemos que saber lo que la Biblia dice al respecto. Entonces no es un tema para tener temor. Quizás también el problema es que la mayoría han visto demasiadas películas de Hollywood, de estas de terror. La película El Exorcista, evidentemente, fue una película que marcó una época. Fue una película que causó verdadero terror en la gente, porque las personas se metían en la piel de las personas que aparecían en la película y pensaban, ¿y si a mí me pasa eso? ¿Y si nos puede pasar eso a nosotros? Entonces fue una película que causó verdadero terror en la sociedad cuando se visionó. Y a partir de ahí pues hay muchas películas. Otra película muy famosa que mucha gente la vio, Poltergeist. Los poltergeist son fenómenos también paranormales. Y bueno, ha habido así películas que causaron un gran impacto en la sociedad. Pero poltergeist no da miedo. No da miedo. Es que yo no la he visto, no lo sé. Ahora no, pero antes Yo tampoco lo he visto. antiguamente daba. Antes daba miedo, ahora no. Se te entera. Total. No sé, hay películas de esas que la gente las vio. Hoy en día pues estamos en una época en la que el terror en el cine busca causar siempre un efecto y se trata de que, bueno, ese terror psicológico del que se habla, que la gente vaya a ver una peli y realmente sientan miedo, ¿no? Eso es lo que se busca. Bueno, hay gente que le gusta eso, sentir miedo. Y aquí hay dos cosas. Por un lado está lo que decíamos, el diablo siempre está en el mundo, y es más, dice la Biblia que se disfraza como ángel de luz. Es más peligroso eso que cuando se manifiesta de una forma demoníaca, así fea. ¿Por qué? Porque la influencia del diablo en las vidas de las personas, lo peor es cuando las personas son manipuladas y ni se enteran. El diablo, su intención no es ir a asustar a la gente. El diablo es hacer una guerra contra Dios y contra todo lo que es de Dios. El diablo quiere ocupar el lugar de Dios, quiere la honra y la gloria que Dios tiene, la quiere para él. El diablo, dice la Biblia, que es destructor, es mentiroso, es nuestro enemigo. Entonces, pues, por un lado eso, tenemos que saber que eso es real, está ahí. Y por otra parte, también tenemos que tener en cuenta algo, y es que sí que es cierto, porque ahora vamos a ver una de estas posesiones,
Sí que es cierto que la gente, por la ignorancia, también abren puertas al diablo y después lo tienen que lamentar. Lo que presenta la película de El Exorcista, por ejemplo, es una película que casi todo el mundo pues conoce. Es la posesión de una niña, creo que igual era una niña con unos 12 años o así más o menos debía tener, la posesión de una niña, y como una pareja, dos sacerdotes, pues intentan liberar a esta niña del demonio, de la posesión. Y bueno, hay alguna cosa en la película que podría ser cierta, alguna cosa, pero la gran mayoría es todo ficción, no ocurre de verdad en las posesiones. Algunas cosas sí. Todos esos elementos, ante el endemoniado le enseñas el crucifijo, o le echas el agua bendita y le quema, todas esas cosas son mentiras. En el libro de Job, Satanás vino entre los otros ángeles y vino delante de Dios a darle explicaciones. Satanás estuvo tentando a Jesucristo aquí en la tierra todo el rato y en la cruz también le tentó. Entonces a Satanás le da igual la cruz. Y aunque la Biblia sea sagrada, si se la pones encima no le quema. Es más, Satanás se la sabe de memoria la Biblia y la manipula para engañar a la gente. Y el agua bendita se la echas a Satanás y le da exactamente igual. ¿Entiendes? Todo eso es parte de la cultura supersticiosa y popular, pero que todo es mentira. Pero como decía antes, Satanás aprovecha la ignorancia de la gente pues para hacer su juego, y pues él se debe reír de todas estas personas. Vamos a leer Marcos 5, del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Me detengo ahí un momentito para que nos situemos en la escena. Ellos vienen del otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Si leemos el contexto, ellos habían zarpado cuando era de día, o sea que cuando llegan al otro lado del mar, no es un mar grande, es un mar pequeño, seguramente le ocupó el trayecto 2-3 horas, pero podemos ubicar esta escena al atardecer, cuando ya se está haciendo de noche. Te lo digo todo esto para que te imagines la escena. Jesús está tranquilo, pero los apóstoles no sé qué cara tendrían, porque ellos también eran muy supersticiosos. ¿Te acuerdas cuando están en la barca y Jesús viene caminando sobre el mar? Dice que daban gritos de miedo diciendo es un espíritu. O sea que tampoco, aquí los apóstoles estaban muy verdes, todavía no estaban en proceso, todavía no eran los hombres que iban a edificar la iglesia. Entonces, ellos llegan ahí a una región que es gentil, la región de los Gadarenos. No era una región donde habitan judíos, sino gentiles. Es una región que tenían ganadería de cerdos, por ejemplo, que esto en Israel no se daba, porque el cerdo es un animal inmundo. Entonces, pues, era otro ambiente. Entonces llegan, está anocheciendo, y de entre el cementerio, los sepulcros, sale un hombre que vive allí, entre los sepulcros, sale al verlo, sale corriendo y viene corriendo hacia donde están ellos, a donde está Jesús y los apóstoles. Te puedes imaginar las pintas que tendría este. Dice que vino a su encuentro de los sepulcros, vivía allí, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Tenía una fuerza que no era normal, era una fuerza sobrenatural, que sin duda le venía por la posesión demoníaca en la que él tenía. Porque dice que lo ataban con grillos y cadenas. Los grillos eran esas argollas que se les ponían, cadenas, y dice que hasta las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces
en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Bueno, esto era la vida de este endemoniado. Bueno, esto dices, aquí sí que hay detalles y factores que a veces aparecen en las películas. Por eso yo os decía, en películas tipo El Exorcista, sí hay cosas que podrían considerarse como auténticas, pero hay otras que no. O sea, se hace todo ahí una mezcla de circunstancias. No estamos seguros de a qué se debe la posesión demoníaca. La Biblia tampoco es que hable demasiado del tema, pero nos dice, como en otros temas, lo básico, lo que necesitamos saber. La Biblia al final no trata de ser una enciclopedia que analiza todas las cuestiones. La palabra de Dios nos dice todo lo que necesitamos saber para estar en las manos de Dios, hacer la obra de Dios, poder llegar a ser salvos, predicar ese evangelio de salvación. Entonces, en cuanto a las posesiones, hay cosas que no las conocemos del todo. Conocemos, como digo, lo que necesitamos saber. ¿Por qué un demonio hace una posesión? ¿Por qué necesidad tiene de poseer a una persona? Bueno, no sabemos bien, pero ocurre. Aquí tenemos un caso. Y una de las primeras cosas que vemos es que utilizan esa posesión como una forma destructiva contra el cuerpo al que han poseído. Porque va a aparecer en diferentes pasajes que se narran posesiones en la Biblia, como los poseídos sufrían lesiones que el espíritu inmundo que les poseía les ocasionaba. Había uno que dice que incluso se echaba sobre el fuego para quemarse. En este caso dice que se hería a sí mismo con piedras. Entonces, podemos ir enumerando las cosas que sabemos. Lo que no sabemos, no lo sabemos. Pero lo que la Biblia dice y sabemos, pues ahí podemos ir enumerando. Lo primero que vemos es esto, que el espíritu que posee el cuerpo lo hace de una forma destructiva. O sea, no es un huésped amable, ni mucho menos. Al contrario. Sabemos que este endemoniado era gentil, no era judío, porque vive en esta región de los Gadarenos. Y bueno, y vamos a leer un poquito más. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. También este es otro detalle interesante en casi todas las posesiones que aparecen en los evangelios, y es que los espíritus, de alguna forma, cuando veían a Jesús, siempre le reconocían. O sea, los hombres no reconocían a Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los espíritus inmundos sí sabían quién era Jesús. Claro, dirás, son espíritus. Jesús fue siempre el Señor y ellos saben quién es. Ahora se ha hecho hombre Jesús, pero para los espíritus Jesús no era desconocido, ni mucho menos. Y otro detalle es que era como que, no sé cómo decirlo, no es sentirse atraídos, no es que se sentían atraídos por Jesús, es que no podían evitar venir y postrarse ante Jesús. Notas que dice, vino y se arrodilló delante de Jesús. ¿Recuerdas ese pasaje que dice que ante Jesús toda rodilla se doblará? Ahora vivimos en un tiempo en el que la gente ignora quién es Cristo. Y ante esa ignorancia son pocos los que se postran delante de Él. Los que le hemos conocido nos postramos delante de Jesús porque le reconocemos como lo que Él es, Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día todo el mundo tendrá conocimiento de quién es Jesús. Por eso ante el conocer quién es Jesús es imposible mantenerse de pie delante de Él. Los espíritus inmundos sabían quién era Jesús y no podían evitar humillarse delante de Jesús. Dice que vino pues a Jesús de lejos, corrió, cuando vio a Jesús de lejos corrió y se arrodilló delante de Él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Después iremos desarrollando más algunas de las ideas, de las enseñanzas que aparecen aquí. Pero así, puntualizando alguna cosita, también vemos que los espíritus inmundos son atormentados al estar en la presencia de Dios. ¿Por qué?
Bueno, después ya digo, iremos analizando cosas, pero así, como algo muy obvio, ¿Cristo qué es? Es la luz del mundo. ¿Y el espíritu inmundo de dónde es? De las tinieblas. Entonces la luz y las tinieblas, dice la Biblia, se oponen entre sí. Si hay luz, las tinieblas son disipadas. Por eso un espíritu inmundo, ante la presencia misma de Jesucristo, se siente angustiado, en tormento. Dice, no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que les contaron los que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis eran las 10 ciudades, así se conocía, por eso es Decápolis, Deca de 10 y polis de ciudad. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bueno, hay mucho que aprender y hablar aquí en este pasaje, así que vamos a ir paso por paso, y es muy posible que hoy no terminemos y continuaríamos este tema el próximo martes. Bien, vamos a ver qué nos dice el texto. No nos vamos a inventar nada. Lo que no dice la Biblia, nosotros no lo inventamos, callamos. Lo digo porque hay todo ese mundo en las iglesias evangélicas que hablan de la liberación, la guerra espiritual, los demonios, y hay un montón de historias por ahí que no son bíblicas, son inventadas, por lo tanto son falsas enseñanzas. Yo tengo unos cuantos libros que tratan este tema, y la verdad es que encontrar un libro serio que estudie este tema de una forma teológica, doctrinalmente correcta, no hay muchos. Los libros que tienen más éxito son los que están enfocados desde este punto de vista así muy sorprendente, espectacular, sobrenatural. Y bueno, de esos hay unos cuantos. Por ejemplo, yo traje hoy uno para que vieseis. Este se titula Cerdos en la sala. Y bueno, dice Guía práctica para la liberación. Bueno, no me lo he leído entero, me lo leí como a la mitad y ya me aburría y lo dejé. Y ya tuve bastante. Entonces, pues yo hice muchas marcas en el libro porque aquí dice muchas cosas que no son ciertas, no son bíblicas. Después seguramente haré algún comentario a lo que dice en este libro. Está escrito por un colombiano que desarrolló su ministerio en la ciudad de Cali. Lo digo porque hay colombianos que nos escuchan aquí por el Facebook también en directo. En la iglesia también hay, pero hoy aquí en vivo no hay nadie, no hay colombianos. Tenemos brasileños, sí, pero colombianos no. Muy bien, vamos a ver qué dice la Biblia, qué nos enseña el pasaje. Mira, quiero resaltar lo primero que sabemos y que nos enseña el pasaje.
¿Sabes qué es lo primero que tenemos que considerar? Que Jesús tiene el poder sobre los demonios. Esto es lo primero que un cristiano tiene que saber. Esto es lo que tenemos que entender antes que entrar a estudiar cualquier otra cosa. Jesús tiene poder para echar demonios. Los demonios, como hemos dicho, se sujetaban a Jesús. No podían evitar venir y postrarse ante Jesús y reconocerle como Señor. Entonces, si tú eres hijo de Dios, tienes que entender algo, que el Espíritu Santo mora dentro de ti. ¿Lo crees esto? Sí. Entonces, el Espíritu de Dios mora dentro de ti. Dice en Primera de Juan, déjate una marca aquí en Marcos porque vamos a volver, pero vamos a recorrer la Biblia quizás por algún pasaje. Y en el Evangelio de Juan, no en el Evangelio, la primera carta de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo... A ver... Primera de Juan... No me acuerdo del capítulo. Es ese versículo que dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A ver. Sí, es el capítulo 4. Primera de Juan 4. Podemos leer desde el versículo 1 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Nota que ya comienza este pasaje a hablar de espíritus. Y dice que no todo espíritu viene de Dios. O sea que hay espíritus que vienen del maligno, como explica ahora a continuación. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Por qué precisamente el énfasis? ¿Por qué se hace una relevancia en decir, para saber si un espíritu es de Dios, tiene que confesar que Cristo ha venido en carne? Bueno, porque si no confiesa eso, toda la obra salvadora queda invalidada. O sea, el centro de lo que Cristo hizo, de la obra de Dios en relación con nosotros, tiene que ver con eso, con que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, vimos su gloria, y vino a morir por nosotros, y murió y resucitó, y en la cruz venció a estas huestes espirituales de maldad. Por eso, un espíritu maligno no reconoce esto. Un espíritu de Dios reconoce que Dios se hizo hombre, Cristo vino a este mundo. Dentro de las religiones, no todo el mundo predica esto, ¿eh? Se habla mucho de Dios, se lee mucha Biblia, pero es un detalle muy significativo. Cuando tú escuches predicar a alguien y asiduamente le escuchas predicar y eso, y parece que el lenguaje, que todo, escucha bien el mensaje. Pregúntate, ¿habla de Cristo? ¿Habla de su obra salvadora? ¿Menciona cómo Cristo se hizo hombre, murió por nosotros en la cruz, resucitó para darnos vida, etcétera? Y todo espíritu, está en el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Ahí está, el anticristo es Satanás. El espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. El anticristo, así tal como lo mencionamos, siempre lo situamos en Apocalipsis, cuando en los últimos 7 años, en la gran tribulación, y ahí habrá un líder mundial. Pero la Biblia dice que ya ha habido otros anticristos. El espíritu, aquí está hablando del espíritu del anticristo. O sea, la obra del diablo siempre ha estado en el mundo. Siempre ha operado entre los reinos de este mundo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Esto es importante. La Biblia declara que nosotros hemos vencido a ese espíritu del diablo, al espíritu del anticristo. Y vosotros lo habéis vencido. ¿Por qué?
porque nosotros vivimos bajo la victoria que Cristo ganó en la cruz. Cuando Cristo venció, dice que en la cruz Él sometió bajo sus pies a todos los principados y potestades, dice que los sometió y los exhibió públicamente. Cristo venció. Satanás intentó que Cristo desarrollase su plan, pero fracasó. Por eso la victoria fue de Cristo. Y nosotros, cuando creemos en Jesús y recibimos el Espíritu Santo, y ahora estamos en la obra de Dios, somos hijos de Dios, también dice la Biblia que somos vencedores. Dice allí en Romanos que somos más que vencedores. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, por esa causa, porque sois de Dios. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en ti? El Espíritu Santo, Dios. ¿Y quién es el que está en el mundo? Satanás y toda su obra maligna, sus ángeles caídos, todos los demonios y espíritus. Pero es mayor el que está en ti. No el que está de tu parte, no, dice el que está en ti. Pablo va a decir a los corintios que somos templos del Espíritu Santo, ahora después lo podemos leer. Pero si Dios está en ti, si Dios está contigo, tú eres más que vencedor. Entonces, esta es la primera cosa que tenemos que considerar, que los espíritus no pueden contra Dios, que Jesús tiene todo el poder y la autoridad sobre el mundo de las tinieblas. Segunda cosa que tenemos que entender. Este hombre no era un religioso que tuviese que ver con el judaísmo, con Dios. O sea, quiero decir que no era un judío que estaba sentado en una sinagoga esperando de alguna forma que alguien viniese y entonces él se manifestase poseído. No. Digo esto por algo muy importante, porque el tema y la pregunta sería, ¿puede un cristiano ser poseído? Y la respuesta rotundamente es no, no puede ser poseído. Ahora bien, en algunas iglesias o en algunas enseñanzas, por ejemplo, este libro enseña que dice, un cristiano no puede ser poseído, pero dice en su espíritu. En cambio dice que el demonio o un espíritu maligno puede estar en su cuerpo. Y esto es algo un poco confuso. Por ejemplo, hay un párrafo ahí que dice literalmente, los demonios están en el cuerpo del cristiano tal como cualquier enfermedad y no en su espíritu. Dentro de este tema de la liberación espiritual, esto se hace frecuente. Es muy común poder ver campañas de liberación en las que viene el apóstol o el profeta o el pastor o el liberador. Viene ahí a un evento cristiano porque se invita y mucha gente es cristiana y están todos ahí y de pronto pues este hombre va a provocar a los espíritus inmundos para que se manifiesten y entonces viene la parte de la liberación. Y de pronto ahí en el auditorio hay un montón de manifestaciones demoníacas. Se manifiestan muchos espíritus malignos. Entonces tienen un lugar preparado, a veces es una carpa y está todo preparado y ahí le van trayendo a los espíritus, a los poseídos por espíritus se los van trayendo y este que es el que libera pues los va liberando. Siempre suele haber como un ritual, ¿no? Los atan, te ato en el nombre del Señor y también le preguntan cómo te llamas y bueno, y ahí pues se hace una serie de cosas, ¿no? De rituales y eso. Bueno, ¿qué tiene esto de verdadero? ¿Qué tiene esto realmente con la Biblia? ¿Dice la Biblia, enseña la Biblia sobre esto? ¿Que esto es así, que ocurre? Bueno, como os digo, es un tema que confunde mucho a la gente y hay muchos cristianos que creen en estas cosas así desde ese punto de vista.
Lo primero que quiero que, como os he dicho, que vayamos viendo lo que dice la Biblia. Los casos de los endemoniados. Aquí tenemos uno. Hoy no nos dará tiempo más, pero en próximos martes podremos ver otros casos en la Biblia. Pero te vas a dar cuenta que casi todos reúnen estas mismas características. No era gente que estaban sentados en una iglesia, en este contexto sería en una sinagoga, allí esperando a que viniese Jesucristo y entrase a la sinagoga y al predicar se manifestase el espíritu inmundo. No ocurre así. Ya hemos visto cómo ocurría. Era un hombre que no vivía con las demás personas, era un hombre violento, era un hombre que buscaba estar rodeado de la oscuridad, vivía en los sepulcros, donde hubiese muerte, donde hubiese todo lo más tétrico, lo más oscuro, ahí es donde vivía. Era un hombre que constantemente manifestaba esa parte desagradable, violenta, maligna. Entonces no hay en la Biblia casos en los que se vea que parecía que era un cristiano y después estaba poseído. Ante la duda, por si alguien está pensando ya, Judas no es este el caso. Judas no fue poseído por Satanás. Jesús le dijo a Judas, ¿por qué dejaste que Satanás llenase tu corazón? Lo que motivaba a Judas era la codicia, porque vemos que la Escritura habla de él como ladrón, robaba de la bolsa, y siempre lo vemos alrededor de este tema. Cuando aquella mujer, cuando María viene y rompe aquel tarro de perfume de nardo puro en los pies de Jesús, fue Judas el que se escandalizó. No, pero ¿qué ha hecho ese? Eso era el dinero de un año entero de un hombre, el salario de un hombre de todo un año entero, de una persona. Si este perfume se hubiese vendido, tendríamos mucho dinero para darle a los pobres. Y dice ahí el pasaje, esto lo decía Judas porque pensaba en la parte que se iba a quedar para él. Judas no fue poseído. Ahora, ¿influenciaba Satanás en Judas? Sí, pero quiero recordarte algo. O mejor dicho, te voy a hacer una pregunta. ¿Judas era cristiano? ¿Qué crees? Conocía a Jesús. Tuvo la oportunidad porque Jesús lo escogió como a los demás. Escuchó todo lo que los otros escucharon, vio lo que los demás vieron. Pero es evidente que Judas no creía en Jesús, no lo veía como el Hijo de Dios. Quizás lo veía como un revolucionario, como un líder político, como un profeta, pero no lo veía como los demás, como cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Judas no lo veía así. Entonces, si no veía a Jesús de esa forma, la Biblia dice, habla de Judas como el hijo de perdición. O sea que, en principio, por lo que dice la Biblia, podríamos pensar que no es salvo. Se manifestó en su amargura, incluso se suicidó, se quitó la vida, ¿no? Bueno, no es el caso. No era un cristiano que estaba siendo utilizado por Satanás. Ahora bien, otro quizás está pensando ahora en este momento, y cuando Pedro entonces reconvino a Jesús y le dijo, no dejes que esto te acontezca, cuando Jesús dice, me van a matar, pero al tercer día resucitaré, y Pedro lo está reconveniendo y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. ¿Qué pasó ahí entonces? Evidentemente Satanás no poseyó a Pedro, no estaba poseído. Ahora, sí que es cierto que parece que Satanás utilizó a Pedro para tentar a Jesús. Pero eso no es que Satanás estaba dentro de Pedro. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No lo dice en ningún sitio. Satanás puede influenciar en nosotros, claro que sí. De eso sí habla la Biblia. La Biblia dice que ya no seamos esclavos de este mundo y del pecado. La Biblia dice que no nos amoldemos al mundo. Recuerda, el mundo está controlado por el diablo. Es posible que un creyente, un cristiano, se deje manipular o influenciar por el diablo. Pero eso es una cosa que no tiene que ver con que el diablo esté en tu cuerpo, dentro de tu cuerpo.
Eso no aparece en ningún lugar en la Escritura. ¿Qué significa posesión? ¿Qué quiere decir posesión? Bueno, la palabra posesión significa ser dueño de. Si yo digo, este es mi coche, pues podríamos decir que es tu posesión. Si tú dices, si yo digo, esta es mi Biblia, esta es mi posesión, es mía. Cuando tú hablas de posesión, estás hablando de algo que te pertenece. Ahora yo pregunto, ¿el cristiano a quién le pertenece? A Dios. Dice la Escritura que Él nos compró con su sangre. Entonces solo tenemos un dueño. Mira, si quieres un texto de los muchísimos que hay en el Nuevo Testamento, te dejo el de 1 Corintios 6:20. Primera carta a los Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira, este texto, este versículo dice que hemos sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? El precio fue el que pagó Jesucristo por nosotros, su propia vida, su sangre derramada. Se pagó un precio. ¿Sabes lo que quiere decir eso? La Biblia lo desarrolla más ampliamente cuando habla de la redención, la doctrina de la redención, cuando menciona el acta de los decretos que era contraria a nosotros, cuando dice que hemos sido justificados, cuando habla de que hemos nacido de nuevo. O sea, quiere decir, y Pablo lo dice, por ejemplo, cuando mencionaba el otro día al leer allí en Efesios, dice, en los cuales, en los pecados, en esa vida del mundo, también vosotros anduvisteis en otro tiempo. Pero fuimos rescatados de ahí. O sea, el mundo está bajo la influencia de Satanás, pero no todo el mundo está poseído por Satanás. Tenemos que ir clarificando para ir entendiendo. La posesión se produce bajo unas circunstancias determinadas. Ya hablaremos más de eso en otro momento. Pero cuando hay posesión es porque de pronto esa persona le pertenece a ese espíritu maligno. De alguna forma esa persona le ha dado el derecho al espíritu inmundo para poseerla. Ahora ya no es dueña de sí misma, ahora le pertenece a ese espíritu inmundo. Eso es lo que significa posesión. En el caso del cristiano, en ningún supuesto puede ocurrir eso, porque la Biblia dice que hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y quiero que te des cuenta en las dos cosas que dice ahí, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Vale? Eso dice la Biblia. Los cuales, ¿de quién son? De Dios. ¿Qué dice ahí? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo lo que tú eres le pertenece a Dios, porque Cristo pagó el precio por ti, por tu rescate. Eso el cristiano lo tiene que tener clarísimo. Satanás no puede venir ni a tu espíritu ni a tu cuerpo tampoco y meterse ahí y decir, ahora yo... No puede hacer eso. La Biblia nos exhorta a que no permitamos que eso ocurra. Por ejemplo, en este libro, podría leeros otros libros o mencionar algunos de esos ministerios de liberación que hay en muchas iglesias. Aquí dice, los demonios están en el cuerpo del cristiano tal como cualquier enfermedad y no en su espíritu. Muchas veces estamos tratando de discipular discipular el demonio en un cristiano que no quiere ser discipulado. Debemos crucificar la carne, pero echar fuera los demonios. Eso es lo que dice aquí, así simplificando en un párrafo, este libro. Dice que los cristianos tienen que ser liberados del demonio, de Satanás. De ahí estos ministerios de liberación, en los que se llega y normalmente la gente que asiste a los encuentros de liberación son cristianos. Podría ser que venga alguien no creyente y entonces dirías, bueno, pues es normal que esté poseído, no es un cristiano. Pero lo que no es normal
que en esos supuestos eventos de liberaciones de espíritus vengan supuestos cristianos y resulta que la mitad estaban todos poseídos. La palabra posesión aquí es lo que juegan con ella. Dicen, no está poseído en su espíritu, pero el demonio está en su cuerpo y tiene que ser liberado. Este pastor habla de su experiencia. Ese es el gran error de todos estos siervos de Dios, entre comillas, siervos, que se basan en su propia experiencia y no en lo que dice la Escritura. Mira, yo me tengo que mover y andar por lo que dice la Biblia, no por mi experiencia. Entre otras cosas porque Satanás es padre de mentira, se disfraza como ángel de luz y trata de engañar aún a los escogidos. Entonces mi experiencia puede estar sujeta a la manipulación del diablo. ¿En qué me baso en mi experiencia? Veo esto y improviso y hago... No improvises, haz lo que dice la Biblia. Tu fundamento tiene que ser la Escritura. Si no, estarás en un mundo perdido, dando palos de ciego y haciendo lo que ahí a ti te parezca. ¿Qué hemos leído? Insisto porque es muy importante. Pues habéis sido comprados por precio. ¿Qué parte compró Cristo de nosotros? ¿El Espíritu solo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y si algo es de Dios, el diablo no puede venir ahí a meterse. ¿Entiendes? Estas declaraciones de que el cristiano tiene a Satanás en su cuerpo, es como... ¿En qué te basas para decir eso? ¿Dónde hay una enseñanza que diga eso? ¿Qué lugar de la Biblia refiere a algo parecido? No hay nada en ningún lugar. O sea, es su experiencia. Él dice, yo intentaba discipular a los cristianos y veía que pasaban los años y no conseguía discipularlos. Entonces un día entendí que es que, claro, lo que estoy intentando, lo habéis escuchado, lo he leído, lo que estaba intentando era discipular al espíritu maligno que estaba en el cristiano, al demonio. Y entonces entendí que lo que primero tenía que hacer era liberar al cristiano del espíritu maligno y después ya lo discipularía. Bueno, me gustaría ver a los que fueron liberados cómo han sido discipulados. A ver qué cambió. Porque me temo que después, al final, tampoco cambió tantas cosas. Yo he visto vídeos, bueno, hoy en día lo puedes ver en internet, lo puedes ver de todo. Si tú ves un vídeo de una de estas, de uno de estos eventos de liberación, pues ahí está el predicador y tienes que ser muy sabio. Antes hemos leído en 1 de Juan 4 que dice, probad a los espíritus si son de Dios. Así dice ahí en 1 de Juan. Tú estás observando al que ministra la liberación y tú vas viendo, la psicología humana también opina sobre eso y habla de psicosis colectiva, habla de manipulación mental y muchas cosas y tienen motivos, porque tú te das cuenta que ese evento va reuniendo una serie de condiciones. Hay que crear un clima. Hay que crear un ambiente y el predicador, el supuesto liberador, sabe lo que está haciendo, porque hay palabras que se repiten, hay expresiones, hay intensidad, ahora subo en intensidad, ahora me aflojo, ahora digo esto, ahora digo lo otro, digo palabras condicionantes que hacen que cualquiera que está allí se pregunte, ay, quizás yo también... y tú te sientas ahí de pronto condicionado. En fin, hay todo un ambiente que se crea ahí muy peculiar. Y llega un momento dado en el que, ahora es el momento en el que se tienen que manifestar los espíritus. Es como que hay un interruptor por ahí. Todo está bajo el control del liberador. Y ahora le damos al interruptor y ahí empiezan a haber manifestaciones demoníacas. Todo muy extraño, ¿no te parece? ¿De dónde viene todo eso? Me acuerdo una vez que fui a dar clase del seminario a una iglesia, así como a 500 kilómetros de aquí,
Y allí pues hablando con los hermanos, y entonces un hermano me dice, wow, ¿no fuiste, no, a la reunión de hombres que se hace cada año? Digo, no fui. Wow, te perdiste algo espectacular, ahí realmente el poder de Dios, cómo el Señor obró, porque vino y me dijo el nombre, vino fulanito de tal, que tiene un ministerio de liberación poderosísimo. Ya cuando me hablan así, yo ya digo, bueno, venga. Y yo escuchándole y muy atento, sí, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? Y entonces me empieza a explicar, bueno, fue tremendo, estábamos ahí en una reunión, éramos como 200, 300 hombres ahí en la reunión, y de pronto este hombre nos enseñó, nos predicó, nos mostró cosas que nosotros no sabíamos, y yo estoy escuchándolo, estoy pensando, claro, estoy ahí ya temiéndome, ¿no?, lo que viene. Y estábamos ahí, y entonces él oró para que fuesen abiertos nuestros ojos y viésemos, porque todos, casi todos estábamos bajo influencias demoníacas. Teníamos espíritus malignos que los teníamos en nuestro cuerpo y no lo sabíamos, y por lo tanto pues vivimos nuestras vidas y con esos demonios en nosotros y tal. Y entonces fueron abiertos nuestros ojos. Mira, Víctor, me decía él, me contaba, estábamos allí y veíamos, yo miraba a un creyente y le veía a un espíritu maligno así encima de él, agarrándolo. Y miraba y veía ahí en las columnas espíritus malignos colgados por las columnas. Y miraba y el otro lo tenía ahí. Y yo estaba escuchándole y no me lo creía. Yo le estaba escuchando y estaba alucinando, estaba pensando. Yo le decía, ¿sí? Y él, sí, me seguía explicando. Y yo estaba ahí diciendo, Señor, ¿ahora qué le digo yo a este? ¿Qué le explico, no? Seguro que en ese lugar había espíritus malignos, te lo aseguro. Seguro. Y seguro que muchos de los que estaban ahí ni siquiera habían nacido de nuevo también. Y cuando digo muchos de los que estaban ahí, me refiero hasta pastores y apóstoles y profetas y gente que estaba ahí participando en todas estas cosas. Que el diablo estaba ahí en esa reunión obrando, fijo, te lo aseguro. Sí, sin duda. Porque todo eso que me estaba contando te lo puedo asegurar, no viene de Dios. Y mi gran reto a cualquiera que me presente esas cosas es, mira, aquí tienes la Biblia, muéstrame dónde está todo eso. Dime dónde la Biblia dice que eso ocurre. Explícame dónde dice la palabra de Dios que un demonio puede poseer, o si no usas la palabra poseer, que puede vivir en el cuerpo de un cristiano. Explícame dónde dice la Biblia, ni un solo caso, ni un solo versículo, muéstramelo. No, pero es que mira la evidencia. No, pero no me hables de evidencia, porque te estás metiendo en un mundo espiritual desconocido para ti, en el que el diablo puede engañarte como quiera. Y para no ser engañados, la Biblia, que es luz en nuestro camino, nos muestra la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces tenemos que entender lo que la Biblia dice y no inventar nada, porque eso es lo que quiere el diablo, que nosotros nos creamos. Vuelvo al argumento. Ahí en este libro dice eso, que el creyente no es poseído, pero sí está bajo la influencia de un demonio, que tiene el demonio en el cuerpo. Bueno, y él llega a decir de que todos los cristianos tienen que ser liberados. ¿Todos los cristianos tienen que ser liberados? Algo no ha entendido Y es que la Biblia sí enseña, y yo ahora me podría detener aquí y pasarme 3 horas leyéndote versículos, en los que la Escritura nos dice que cuando creímos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, fuimos liberados del mundo de las tinieblas. Eso lo dice la Biblia. Si según tú este tienen que ser liberados, simplemente es que no han nacido de nuevo. No tienes otra explicación. No, sí son cristianos. No, no son cristianos. Si tienen espíritus malignos sobre ellos o dentro de ellos, en el cuerpo o en el espíritu, al final ya no sabes dónde está el demonio. Otra pregunta, ¿cómo puede estar el demonio en tu cuerpo pero no estar en tu espíritu?
Él dice que es como una enfermedad. Él dice, los demonios están en el cuerpo del cristiano tal como cualquier enfermedad y no en su espíritu. Claro, afirmar que el demonio está en tu espíritu es tan fuerte que si el Espíritu Santo está, ¿cómo puede estar también el demonio? Entonces buscan otra explicación. Bueno, no está en tu espíritu, está en tu cuerpo. ¿Pero dónde en tu cuerpo? ¿En el hígado? ¿En el estómago? ¿Dónde en el cuerpo? A ver, tu cuerpo es materia, pero lo que ocupa tu cuerpo eres tú, es tu espíritu, es tu alma. Entonces, ¿cómo separas eso? Si tú separas el espíritu y el alma de tu cuerpo, estás muerto, te mueres. Entonces, ¿cómo es que un espíritu viene a vivir en tu cuerpo? ¿De dónde sale eso? En fin, a mí lo que me sorprende no es que haya algunos que enseñen esto. A mí lo que me sorprende es que haya millones que lo creen y lo siguen. Eso es lo que me sorprende. ¿Pero de dónde viene todo eso? De la ignorancia de las Escrituras. Erráis porque ignoráis las Escrituras, le dijo Jesús a los saduceos. Entonces, ¿cómo es? ¿Todos los cristianos tienen que ser liberados? Bueno, pues la Biblia dice que cuando creímos fuimos liberados. Por eso Pablo, antes yo citaba a los Efesios, por eso Pablo decía, vosotros que en otro tiempo también estabas bajo la influencia del mundo, pero ahora ya no, porque ahora estáis bajo la luz. Cuando Pablo le dice a los corintios, o ignoráis que sois templos del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, todo eso está explicado en el Nuevo Testamento, pero de una forma tan amplia que es absurdo sostener o ni mencionar lo que se plantea en estos ministerios de liberación. Ese argumento de que el espíritu está en el cuerpo como cualquier enfermedad, bueno, mira, la enfermedad es una cosa y el mundo espiritual es otra. Ese argumento, que como estamos enfermos también estaremos poseídos, es algo insostenible, también no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna base. Vamos a leer un versículo, Primera de Pedro 2:20. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Espérate, no sé si tengo bien la cita. Me apunté ahí, igual es segunda. A ver, un segundo, que tengo un texto por ahí perdido. Es Primera de Pedro, vale, Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este es uno de los versículos a los que se recurre en estos ministerios de sanidad para mostrarte de que Dios nos sanó de nuestras enfermedades. Entonces, de igual manera, Él nos tiene que sanar, liberar de estos espíritus que viven en nosotros. Ese es el argumento. ¿Vale? Porque dice que para eso Cristo murió por nosotros, para sanarnos de nuestras enfermedades. Piensa un momentito lo que acabo de decir. Esto es lo que se afirma en estos ministerios. Y se citan versículos como este, que está, de hecho, Pedro lo que está haciendo es citar Isaías 53:6, cuando habla allí de que por su llaga fuimos nosotros curados y que nuestras enfermedades y todo eso.
O sea, repito, ellos dicen que Cristo murió en la cruz para sanarnos de nuestras enfermedades. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Bien, te pregunto, sé tú el intérprete. ¿Está hablando este versículo de enfermedades físicas, tales como el cáncer, como cualquier tipo de enfermedad, como yo qué sé, el COVID-19, yo qué sé, cualquier enfermedad? ¿Está hablando de eso el versículo? ¿De qué sanidad te está hablando el versículo? Vuelve a leerlo, piensa. Un texto está dentro de su contexto. Por cuya herida fuisteis sanados. ¿De qué herida habla y de qué sanidad habla el versículo? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿De qué está hablando el versículo? De la enfermedad, del pecado, de la muerte. Para eso murió Cristo en la cruz. ¿Realmente Cristo murió en la cruz para sanarnos de nuestras enfermedades? ¿Crees eso? Entonces, los verdaderos creyentes que mueren por enfermedad, ¿qué pasó ahí? La Biblia no dice que Cristo murió para sanarnos de nuestras enfermedades. Versículos como este, si lees el contexto, verás que está hablando de pecado. Está hablando de nuestra muerte, que Él nos sacó de nuestra muerte, y en ese contexto dice, porque Él curó nuestra enfermedad. No hay mayor enfermedad que el efecto del pecado en la vida de una persona. Textos fuera de contexto, enseñanzas basadas en la experiencia, un gran desconocimiento de lo que dice la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, este lo hemos leído antes, pero el 19 no lo habíamos leído. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y, dice, el cual tenéis de Dios, y que vuestro cuerpo no es vuestro, no sois vuestros, dice? ¿Por qué no somos nuestros ya? Porque hemos sido comprados por precio, lo dice ahora a continuación. Habéis sido comprados por precio. Y vuelvo a insistir en este versículo, es clave, pues a Dios, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, tu cuerpo y tu espíritu. No solamente el espíritu, tu cuerpo también le pertenece a Dios. Todo lo que tú eres es propiedad de Dios. Ahora, ¿crees que un demonio puede entrar en el cuerpo que es una posesión de Dios, que le pertenece a Dios? ¿Crees que el espíritu inmundo puede venir al cuerpo de un cristiano y decir, ahora me meto en este cuerpo? Mira, la enfermedad del cuerpo es algo físico. Tener un espíritu inmundo es algo espiritual, no tiene que ver. El mismo el apóstol Pablo decía, ¿está alguno entre vosotros enfermo y yo no me enfermo? O sea, la enfermedad es algo natural de este mundo y los cristianos también se enferman. Timoteo estaba enfermo y había otros colaboradores de Pablo que estaban enfermos y eso no restaba nada de espiritualidad a estos creyentes. Vuelvo a Marcos, de donde salimos. Versículo 9. Bueno, en el 7 dice, y clamando gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Quiero llamarte la atención en un detalle.
Este caso de posesión era peculiar, era distinto a otros casos, porque Jesús le dice, sal de este hombre. ¿Has notado eso? ¿Y qué ocurre? No sale. ¿Te has dado cuenta de eso? Jesús le decía, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Pero ¿qué pasa a continuación? En otros casos de posesión vas a leer, sal de este hombre, y al instante salió de él. Pero en este caso no. Jesús ahora es cuando le pregunta, ¿cómo te llamas? De alguna forma Jesús detecta que no es un espíritu inmundo más y ya está. Aquí hay algo más complejo, hay algo que se complicó. Por eso Jesús da otro paso. Al final va a salir, ya lo sabe, ya hemos leído la historia. No es que Jesús dijo, ay, ahora no lo puedo echar. No, simplemente cosas que nosotros desconocemos, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Y el espíritu respondió, Legión me llamo porque somos muchos. Una legión romana podía llegar a tener hasta 6.000 soldados. No tiene por qué ser 6.000 soldados. Depende en qué contexto o en qué región romana la legión podía ser de un número u de otro. Tenemos el detalle que dice que el hato de cerdos a los que Jesús les da permiso a los demonios para que vayan eran 2.000 cerdos. Y parece que todos fueron poseídos, porque dice que todo el hato se precipitó al mar. O sea que mínimo había 2.000 espíritus. Estos son palabras mayores. Una posesión no de un espíritu maligno, sino de miles de espíritus poseyendo a un mismo hombre. No me preguntéis cómo puede ocurrir eso, que os explique, no lo sabemos. Donde la Biblia calla, nosotros callamos. Ahora sabemos que puede ocurrir porque ahí lo cuenta la Biblia. Y sabemos cómo se tiene que actuar porque la Biblia nos explica todo eso. Quería resaltar aquí para terminar en esta noche este detalle. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? En estos ministerios de liberación, casi siempre, el liberador, el exorcista o profeta, o llámalo como quieras, casi siempre entra en estas conversaciones con los espíritus. Conversa con ellos. ¿Y cómo te llamas? ¿Y por qué le has poseído? Y yo te ordeno, y yo te ato, y un montón de cosas que no son bíblicas. Se justifican en momentos como este. No, Jesús también lo hizo, le preguntó ¿cómo te llamas a este espíritu? Entonces dicen que estos espíritus les ponen nombre. Igual que aquí él dijo, yo me llamo Legión. Tú vas a escuchar a iglesias reprendiendo el espíritu del narcotráfico. Iglesias, ministerios reprendiendo el espíritu de la lujuria, el espíritu de la avaricia, el espíritu de la pornografía, el espíritu de... Pero eso es correcto, se puede hacer así. Eso es un error. Mira, hay lugares, iglesias, que se han pasado años reprendiendo al espíritu del narcotráfico y la pregunta sería, ¿y qué resultado ha tenido eso? La respuesta, ninguno o contrario, porque el narcotráfico no ha parado de crecer y aumentar. Pregunta, entonces, ¿para qué se han pasado tantos años reprendiendo al espíritu del narcotráfico? ¿Quién es ese espíritu? Sería la pregunta. Mira, no siempre hay demonios detrás de la maldad, del pecado y de todas estas cosas. En Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15, hablando de los pecados en los hombres, dice Santiago 1, 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mira, detrás de las tentaciones no siempre está el demonio. Está tu propia concupiscencia. Esa palabra habla de eso, de los deseos de la carne, de la pasión
por las cosas de este mundo. Detrás de una tentación no siempre está el demonio. Está nuestra propia naturaleza carnal. Dice la Biblia que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tú te sientes atraído a las cosas de la carne de tu propia naturaleza carnal. Pero Satanás tienta, los demonios tientan, sí, pero en momentos determinados. Normalmente las tentaciones de Satanás tienen que ver más con cosas espirituales. Cuando tú te sientes atraído por cosas de la carne, es muy probable que salga de tu propia pasión, de tu propia carne. Que no estando lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, tu carne domina y te arrastra a las cosas del pecado. Entonces hablar del espíritu del narcotráfico, de la lujuria, de la avaricia, de yo que sé cuántas cosas, no es bíblico tampoco. La Biblia, si te fijas, no da el nombre de los demonios que aparecen en posesiones en la Escritura. O sea, en ningún caso, este caso de Marcos es único. Yo te decía, es un caso único en un montón de cosas que ocurren ahí. Y es el único caso al que Jesús le preguntó ¿cómo te llamas? Y la respuesta, me llamo Legión. Es el único caso. En ningún episodio de las posesiones que la Biblia habla, nunca se manifiesta el nombre del espíritu. La Biblia no habla del nombre de los demonios y de los espíritus. Sabemos el nombre de Satanás, y si me apuras, ya lo estudiaremos en Apocalipsis, se menciona a Apolión, un principal demonio que tiene mando sobre un montón de espíritus malignos que estaban encerrados en el abismo. Pero no te sabes el nombre de ningún espíritu maligno ni de ningún demonio, que parece que son muchos. No hay ni un solo nombre, no nos interesa. Pero si te fijas, tampoco hay nombres de los ángeles de Dios. Dime, ¿cuántos nombres conoces de los ángeles de Dios? 2. Gabriel y Miguel, que no es un ángel, es un arcángel, el ángel principal. Solamente sabemos esos 2 nombres. ¿Por qué será? Si la Biblia calla es por un motivo. No nos interesa, porque nuestra relación no tiene que ser con los ángeles, ni los que son de Dios ni los que están caídos. No hay ninguna relación con esos seres. Nuestra relación y dependencia es solamente con nuestro Señor, con Dios. Todo lo demás es circunstancial en la posición en la que nos encontramos. Si somos cristianos, sabemos que estamos en guerra con los espíritus malignos y sabemos que los espíritus de Dios nos defienden y están de nuestra parte, punto. Pero tú no tienes que orarle a un ángel de Dios, tú no tienes que interactuar con el enemigo. Por eso no necesitamos saber su nombre, no nos interesa. En una liberación no tienes que preguntarle el nombre al espíritu inmundo. ¿Bajo qué intención? En este caso, el nombre dice, me llamo Legión. Pregunta, ¿eso es un nombre? No, era por describir el número. Lo que hace es la descripción del tipo de posesión, pero no es un nombre propio. Si había 2.000, 3.000, 4.000 o 6.000 espíritus, cada uno tendrá su nombre, digo yo. ¿Cómo los conoce Satanás? Esta es Legión. Sí, pero ¿cuál de este? Pues que hay 6.000 aquí. No, todos son Legión. No, tendrán sus nombres, igual que Dios conoce a cada uno de sus ángeles y de nosotros, y aún las estrellas del cielo. Estábamos viendo el otro día en el estudio, que dice que cuenta todas las estrellas del cielo y las llama por su nombre, para identificar un ser que tiene personalidad, tienes que llamarle por su nombre. No dijo su nombre el Espíritu, dijo la manifestación en qué consistía. Legión. Aquí el énfasis está en el número, no en el nombre. ¿Cuál es tu nombre? Si tiene que decir el nombre de todos los miles de demonios que estaban allí, pues imagínate, cada demonio tendrá su propio nombre. También un detalle, fíjate que de pronto habla en singular o habla en plural. Versículo 8, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo, eso es en singular. Versículo 2,
Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, en singular. Pero después, versículo 9, le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Ahí está el énfasis de la declaración, Legión, porque somos muchos, no porque fuera su nombre propio, porque somos muchos. Versículo 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera, en plural. Versículo 12, y le rogaron todos los demonios. ¿Te das cuenta? Había muchos demonios. Y en ningún momento se nos dice el nombre ni de uno de ellos. No era su nombre. Versículo 13, y luego Jesús les dio permiso y entraron todos en los cerdos. Había una posesión demoníaca, pero muy singular, algo muy especial esta posesión. Y ahí estaba todos los detalles que rodean lo que la Biblia nos dice en cuanto a este acontecimiento, nos llevan a conclusiones. No se nos da el nombre, se nos dice Legión porque era el número, era el resultado de lo que ahí estaba ocurriendo en la vida de este hombre. Bueno, tenemos que dejarlo aquí porque se nos ha hecho la hora, tenemos que terminar por esta noche, pero como te habrás dado cuenta es un tema muy amplio, que nos abre muchas incógnitas y preguntas, y la Biblia nos enseña, así que tenemos que aprender lo que la Biblia nos dice. Y si Dios quiere, el martes que viene, pues continuamos con este tema, seguiremos analizando este caso, este pasaje, y iremos viendo otras enseñanzas en la Biblia, otros pasajes, otros textos. Pero terminamos por hoy, así que un fuerte abrazo a todos los que están en el directo de Facebook. Nos vamos a despedir de ellos, porque los que estamos aquí en el local vamos a tomarnos unos minutitos para hacer algunas oraciones. Así que, hermanos del directo de Facebook, un abrazo. Mañana, miércoles a las 8 de la tarde, nos volvemos a ver. Hasta mañana.